desarrollando conceptos. La presentación por sí sola es insuficiente. Insuficiente que si alguien piensa, con la presentación ya no debo entrar a clases, ya no tengo que anotar. No, eso va a ser insuficiente. Es uno de los múltiples recursos didácticos. Se va a integrar a la lectura de doctrina, se va a integrar a lectura de código civil, a la exposición de motivos, a trabajar sus resúmenes y los laboratorios. Es parte de un elenco de recursos a su servicio. La segunda presentación corresponde a 2 clases, a la de hoy y a la clase del jueves. Entonces, ya la tienen que tener a la mano porque hoy voy a explicar en ese orden que aparece, pero voy a hablar más de lo que está en la diapositiva. Voy a proporcionar ejemplos que no están en la diapositiva. Entonces, es ir anotando al margen de las diapositivas, hay espacio o al reverso, lo que ustedes consideren oportuno. Buscando un equilibrio, porque si dedican solo a copiar y anotar, no van a poner atención a la explicación de clase y se pierden valiosa información. Antes de empezar con clase, en especial a los que se están incorporando conmigo por primera vez, ¿alguna duda? No, licenciado. Tengo una duda. ¿Luis Morales estuvo en la clase anterior? Licenciado, yo me metí antes, yo creí que estaba en la B, pero vi que estaba terminando la otra sección. Es que me metí antes, licenciado, yo Pero estoy esta clase ahorita. es de Derecho Penal. ¿Qué Ah, curso querés vaya, participar? no derecho civil. No, estás equivocado. Eso es como cuando alguien tiene ya no has verificado, yo soy profesor de procesal penal. No, no, licenciado, ya sé que usted da civil 4. ¿Y qué pensás que te tengo ubicado? Que a pesar que en la otra sección son 200 estudiantes, sabía que estabas ahí metido. ¿Qué haces ahí de chute? No, es que fíjese, licenciado, que yo me metí antes. Es Mira que yo cómo me se ríe metí, Estuardo. Sí, pero entonces a mí sí me preocupa tu ubicación acá. Quiere decir que cuando tenés una audiencia vas a agarrar un expediente diferente al ir a la audiencia. no, licenciado, mire, pues yo me Porque, metí. o segundo, la clase, los horarios lo estamos variando hoy. No, es que la clase dice a las 19 horas, licenciado. Yo me metí cabal a las 7. Yo me metí en punto y que sí, cuando vi el joven estaba dando su explicación de cuando le tiraron los dientes al muchacho y todo eso. Entonces yo creí que estaba en la sección B. Entonces me quedé, que sí, cuando vi esto estaba terminando, pero yo me metí a la hora en punto. Lo único que me sirve, tu explicación, ¿sabes qué es? Que tus compañeros saben que acabo de terminar y al minuto ya estoy con ustedes y que no he tenido tiempo ni para tomar un vaso de agua. Es solo para eso me sirve tu explicación, pero sí tenés que tener cuidado. Los horarios no se han cambiado. No, Estamos. sí, sí, licenciado, es que no me gusta ingresar tarde, por eso ingresé antes y no O sabía que sea, usted estaba en la otra y sección. eso que los compañeros no saben la broma que te hice. Que ahorita no tengo Cabalmente. tiempo. Imagínate, hoy como si estás fichado, ¿cómo se me iba a olvidar ahí? Cabal dije, "Oh, me agarró de ejemplo y yo cuando vi que terminó la clase me asusté, licenciado, y dije de Sí, plano te vi entre así. tarde. Yo dije, pensé que era por el ejemplo. Si tus compañeros supieran qué fue, pero no tengo tiempo. Al final, licenciado, al final mejor. Te quedaste asustado, ¿ah? Ah, ya Y me había ahorita les asustado. generó la gran curiosidad a ellos, pero no tengo tiempo para contar el ejemplo. Solo que Luis Morales no sabe que el artículo 211 del Código Civil fue modificado. Quienes tengan interés científico lean esa modificación y ahí van a establecer cuál es la preocupación de Luis. Pero de una vez me echó tierra, licenciado. De una vez. Te Muchas dije pensiones 11, alimenticias, dijo usted. 11, pero el tema de discusión es la afiliación a través de la prueba científica. Bueno, o sea, no me estoy saliendo del marco jurídico. Así que Luis aparece en todas las clases, ustedes. En fin, lo que no entiendo es si está en la clase anterior, no llevó el curso que ustedes tuvieron a primera hora. En fin, ¿podemos comenzar ya? ¿Alguna pregunta de la explicación que di en las presentaciones? En especial los que están incorporando.
para que se vayan adaptando a ese método de trabajo. Estuardo no tiene derecho a preguntar. De datos de identificación conocidos, pero yo sí me recuerdo que pregunté si habían nuevos y levantaron la mano. O tal vez fue que mis gafas no estaban muy limpias, pero yo sí me recuerdo de varios manos. Y como es una nueva metodología donde va a haber más rigor científico, más exigencia, una forma muy diferente de trabajar sus civiles 3. Entonces pensé que había una duda, pero el silencio lo interpreto como un silencio administrativo, que no hay ninguna duda. ¿Seguras que no hay ninguna duda? En mi caso, todo claro, doctor. Ok. Nítido, cano. Sí, porque, perdón, usted no tiene derecho a tener duda. No, porque yo no estuve en la... Ah, pero usted pregunte y va, se acerca, no hay problema. Son aquellas personas que nunca hablan en el curso, que termina el semestre Wilfido y uno no sabe ni su nombre. Esos son los que yo invito a que participen. Y son los que voy a terminar el semestre y no voy a tener el gusto de escuchar su voz. ¿Y cómo van a fortalecer la oratoria a la hora de una audiencia? Solo a través de la práctica, pero en fin, no hay interés en participar, tampoco puedo detener la clase por eso. Entonces, sigamos. ¿Alguien me quiere ayudar a leer el resumen? Vamos a hacer siempre un acto didáctico, hacer un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior con el resumen y posteriormente inicio. Es una recapitulación y refrescar ideas y memorias. ¿Les parece ese método? O si ustedes me dicen, mire, es innecesario, usted ya explicó la clase responsablemente de forma amplia, mejor avancemos. Pero son ustedes los que mandan. La verdad que sí está bien, licenciado, volver a explicar. Muchísimas gracias. Volver a explicar la clase completa, no. Porque entonces Resumir. estaríamos, nunca avanzamos. El resumen es de lo que está escrito, una lectura. Ahora bien, Nuri, si yo fuera estudiante, le digo, como él hace un resumen de la clase, no voy a la clase anterior, mejor me voy a concretar a escuchar resúmenes. ¿Qué le diría a usted? Que no está bien porque o sea, de todo siempre se aprende, siempre se lee y siempre día con día, pues se aprenden nuevas cosas, ¿verdad? Entonces Pero siempre hay que... sería suficiente con el resumen. No, no, claro que no. Claro que no, el resumen es fortaleza, pero el resumen no es de que me exima de participar en clase. El resumen es fortalecer y sentar yo el hilo conductor, llevarlos de la mano a la nueva clase, porque va relacionado, así como va vinculado a obligaciones. Ese es el objetivo. Y refrescamos, pero sí hay que estar en todas las clases, ¿verdad? Muy bien, gracias, Nuri. ¿Quién me quiere ayudar a leer páginas 58 y 59? Voluntario, voluntaria, Con el gusto, Lick. resumen, por favor. Permítame. 58 dijo, ¿verdad? Ahí está el título, clarísimo. Dice, resumen del capítulo. Ahorita. 58. Son dos Resumen, páginas. resumen del capítulo 3. Correcto, ahí. Son hechos jurídicos aquellos a Y los no puede conectar a su cámara para que lo podamos ver. permítame, Lick. Vamos a ver. Que a mí me atropella todavía un poco la tecnología. Pero sí queremos tener ese contacto visual para saber que no estamos solo con robots, porque estamos con seres humanos. Solo denle la cámara ahí y el micrófono está habilitado. Fíjese. ¿Ya aparece ahí, Lick? No, pero si nos va a llevar toda la noche conectarse la cámara, mejor inicia a leer. Ya, licenciado. Bueno, vamos, Daniel. Son hechos jurídicos aquellos a los que el ordenamiento atribuye trascendencia jurídica, alterando situaciones preexistentes a ellos y configurando situaciones nuevas a las que corresponden nuevas calificaciones jurídicas.
mientras que los actos jurídicos constituyen declaraciones de voluntad relativas a la formación, modificación o extinción de una relación jurídica. El término negocio jurídico se debe como lo fundamental de su dogmática o a la doctrina alemana del siglo XIX, siendo significativa la aportación de Savigny. Se incluye en el BGB alemán una regulación completa del negocio jurídico. En este contexto se configura una transición de la teoría de la voluntad a la teoría de la declaración. Es por ello que las teorías voluntarias partían de la consideración que la esencia del negocio jurídico es la voluntad y por ende su eficacia se deriva de ella. Entendida está como un fenómeno psíquico, psíquico, interno y real, por lo que sí no hay voluntad o no coincide con lo declarado, el negocio no existe. Por el contrario, las teorías declaracionistas hacen énfasis en los efectos objetivos de la externalización de tal voluntad y en la tutela del receptor de la declaración, pero atendiendo a la naturaleza social del negocio jurídico. Lo verdaderamente digno de la protección no es la voluntad, sino la confianza legítima resultante de la apariencia generada por las circunstancias en que se produjo la actuación y la necesidad de tutelar la seguridad del tráfico jurídico. Se deduce que la esencia del negocio jurídico, tanto en su aspecto social como técnico jurídico, es la voluntad humana externizada o la declarada. Se destacan tres aspectos fundamentales de la configuración de la categoría del negocio jurídico: la voluntad que decide al que lleva a cabo el negocio, la exteriorización de esa voluntad para que trascienda socialmente y la determinación de la misma en cuanto a las consecuencias requeridas por el agente. Respecto a la normativa nacional del Código Civil en su libro quinto, primera parte de las obligaciones en general, recoge el título primero, la categoría del negocio jurídico como una categoría abstracta y legislativa que sistemiza y regula el ámbito de la autonomía privada en una relación del género a especie respecto del contrato. Excluye el matrimonio, la adopción y el testamento de la categoría del negocio jurídico. En este sentido, los artículos 1251 a 1318 desarrolla la teoría general del negocio jurídico, su nacimiento, elementos esenciales, eficacia e ineficacia. En el título quinto del mismo libro, quinto, los artículos 1517 al 1604 regulan las obligaciones provenientes del contrato. Desde el punto de vista del derecho comparado, la figura del negocio jurídico es extraña en determinados ordenamientos como Italia, España, Francia y Bélgica. En esta línea, los principios del derecho europeo de los contratos, en siglas PECL, abandonaron las tendencias germánicas de regular el negocio jurídico y abordaron una teoría general del contrato. En estos sistemas es más coherente utilizar otras categorías lógicas del contrato, que es un concepto menos abstracto y menos artificial que el del negocio jurídico. Gracias, Daniel.
rápidamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que haber puesto atención al resumen de la clase anterior? ¿Qué es hecho jurídico? ¿Qué es acto jurídico? Cotejar esas dos figuras, establecer sus diferencias. Posteriormente, entender qué es el negocio jurídico, y algo que leyó Daniel trascendental fue sus tres elementos que él mencionó básicos de negocio jurídico. Daniel leyó, sin esos elementos no hay negocio jurídico. Explicó también cuál es la postura del Código Civil guatemalteco en el libro quinto para la de negocio jurídico. Cuando ustedes estudien en ese momento, de una vez tienen que ir al Código Civil, ir a ubicar donde está el título de negocio jurídico, dos flechas y poner una categoría abstracta y la otra es una categoría legislativa. Y a saber explicar por qué es abstracta, porque es legislativa. Daniel también leyó los artículos que regulan esa teoría general, dividido en tres partes. Esos artículos vamos a estudiar despacio en cada sesión de clase, pero sí tienen que tener una visión integral ustedes, cuál es la normativa de los artículos que leyó y que más que leyó Daniel, los expliqué yo abundantemente en la clase anterior. También póngale atención lo que expliqué en la clase anterior y en el resumen que señaló Daniel. ¿Cuáles son actos jurídicos? Pero no son contratos. Y también la explicación por qué todo contrato es un acto jurídico. Muy bien, ya hecha. Disculpe, licenciado. Sí. Fíjese que yo tengo duda. En el acto jurídico puede, como los hechos se dividen en naturales y humanos. ¿Correcto? Entonces, mi duda es que si dentro del acto jurídico puede entrar el hecho humano. No, son categorías diferentes. Una de Ah, las ya. diferencias más importantes entre hecho y acto jurídico es que el hecho jurídico, por ejemplo, humano, que es el más similar al acto jurídico, hay un hecho humano, pero no hay intención de provocar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una conducta por negligencia, impericia, descuido. En cambio, en el acto jurídico, por naturaleza de la manifestación de voluntad para crear, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial, hay una clara intención de provocar consecuencias jurídicas. ¿Por qué no le gusta colocar su cámara, Ajá, Elisa Locón? ahorita Yo porque me gusta saber que estamos con seres humanos, no con robots. aquí estoy. Y siento que estoy hablando como, ay, sí, es la famosa Decia. Decia, es la más molestona de la clase. No, Entonces, hasta con más gusto le explico. Entonces, ¿qué va a pasar, Elisa? Yo soy el único que le dice Elisa, ¿no? Bueno, sí. ¿por qué? Porque el acto jurídico sí hay una intención de Ah, ya. provocar consecuencias. En cambio, en el hecho jurídico no hay intención de provocar consecuencias jurídicas. Ya. Esa es una Gracias, diferencia licenciado. importante. Y todo contrato es un acto jurídico. Pero se dan cuenta que es importante volver a escuchar un resumen de la clase anterior. Nos Sí. ayuda a que podamos tener ese hilo conductor con la nueva clase, porque todos los temas van como un entramado, van como una telaraña, van unidos, van relacionados. Igual saber de obligaciones. ¿Ve? Sí, también. Gracias, Bueno, licenciado. a usted. Iniciamos con la clase de hoy, el concepto de contrato. Y repito, está en su presentación. ¿Que es insuficiente? Sí. ¿Es orientativa? Sí. Esa es la que tiene que ir trabajando. ¿Dónde se origina el concepto contrato? En el derecho romano. En latín quiere decir contractus, que es el participio pasivo del verbo contraere. Es el origen en latín, lo que designa genéricamente lo contraído, lo contraído. Este tema del contrato hunde sus raíces donde están todas las figuras del derecho, que es el derecho romano. Por ahí que es importante, si queremos conocer el origen, la historia de cada figura, tenemos que estudiar necesariamente el derecho romano, donde se hablaba también de la stipulatio, desde el principio pacta sunt servando y del concepto convenio. Ustedes a lo largo del desarrollo nos va a marear con la cámara Decia, como si estuviera bailando, se pone de cabeza, de todo, y a mí se me va a marear. Entonces,
Yo no sé si es la cámara la que se está moviendo o es ella que se pone cabeza ahí. ¿Qué creen ustedes? Nuri, ¿qué piensa? Ella es la que se está moviendo. ¡Ah, la gran! Puchica, ¿cómo se puede? Y eso que no va a las Olimpiadas a participar. Bueno, sigamos. Ustedes que tienen que ir haciendo, Nuri, familiarizando con conceptos importantes de los derechos de los contratos, que son los que yo voy a estar recurriendo constantemente. Usted tiene que saber el significado, su concepto, sus características. Por ejemplo, cuando hablemos de contrato, hay sinónimos. Tienen que pensar qué es un convenio, qué es un acuerdo, qué es un pacto. Y hay conceptos centrales del concepto contrato que ustedes tienen que entender con propiedad y manejarlo muy bien. Autonomía de la voluntad o autonomía privada, que es la facultad de autorregularse. Son las partes de las que van a dictar las propias reglas contractuales que van a regir la vida de un contrato. También tienen que entender perfectamente qué es la libertad contractual. Todo el régimen del contrato se erige sobre esa principal figura que se llama autonomía de la voluntad. Por eso que ustedes me van a escuchar constantemente que yo aluda esa figura. Posteriormente del derecho romano se va desarrollando, transcurren muchos años hasta llegar el estudio del contrato en el Código Civil francés de 1804, donde los maestros Domat y Potier hacen una construcción al respecto. Pero acá, en ese Código Civil francés, y si ustedes me dicen, ¿por qué cito el Código Civil francés? Porque ejerce una influencia sobre la redacción de nuestro código, igual que el Código Civil español y en menor intensidad el Código Civil alemán. En los artículos 1101 y 1134 del Código Civil francés recoge los postulados propios de la Revolución Francesa a la connotación y al espíritu del propio Código Civil francés. Y ahora que hablo de aspectos de la Revolución Francesa, me recuerdo de lo que sucedió hoy en las Olimpiadas y es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos como guatemaltecos. No solo son escasos los resultados a nivel de obtener una medalla de bronce y que guatemaltecos no celebremos esto, sí es mucha miseria humana y mucho egoísmo, en especial de un atleta de alto nivel que no tuvo ningún apoyo, ni del gobierno, ni del Comité Olímpico. Nadie lo apoyó. Fue con los recursos de su propia familia y su entrenamiento, que pagaron entrenamientos de expertos e instructores profesionales. Ese recurso de tiro es un deporte caro. Él se financió, es tercera vez que va a las Olimpiadas con sus propios fondos y que ahora que ganó la medalla, todos los políticos se quieran subir a la ola del triunfo. ¿eh? Como dicen, el éxito tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Entonces no se vale que los politiqueros quieran subirse al éxito de este guatemalteco que nos hizo sentir orgullosos y que se nos ponga la piel de gallina cuando vemos nuestra bandera en el podio. Y así como van las cosas, a todo apunta que va a ser el único. Y quizá Grijalba, que es otro gran ejemplo de lucha y perseverancia. Ante todo, estamos tan escasos de orgullos nacionales que los pocos los tenemos que valorar, con lo que esto implica el trabajo, la disciplina, privarse. Es motivo de orgullo y es algo que no podemos dejar por un lado. Bueno, sigamos. No quería dejar de pasar algo tan importante. Y si viene Valencia Ramírez y me dice, es que eso no es parte del programa. Pues sí, le digo, es parte de la formación cívica. Usted va a ser abogada y no puede ser ajena a lo que pasa en nuestro país. Esa sería mi respuesta. Si me dijera Valencia, eso no es parte del contenido de negocio jurídico. Yo le respondería eso. Le respondería que el contrato está presente en todos los actos y que él tuvo que realizar miles de contratos para llegar a donde está. Esa sería mi respuesta. Quisiéramos un estudio de todos los contratos que él celebró para llegar a esa medalla. Segunda medalla en nuestra historia. En un país tercermundista esto es un logro.
y ante todo donde ni siquiera podíamos competir representando a un estado con la bandera. Hace poco tiempo éramos un estado paria. Ahí leen qué quiere decir eso en derecho internacional, ser un estado paria, que ni siquiera con el nombre ni con la bandera podíamos participar. Asuman que si no hubiéramos podido solucionar parcialmente ese problema, él no puede representar a Guatemala ni la bandera. Menos decir que fue Guatemala la que ganó la medalla. Un acto de mucho mérito, valor y reconocimiento. Bueno, vamos al significado de contrato. Ya explicamos los antecedentes históricos, llegamos a un concepto moderno. Les voy a explicar un concepto sencillo que todos lo van a comprender fácilmente y cuando les pase el laboratorio y el examen, sin ninguna dificultad. Lo más que va a decir Wilfrido Adonai, decir, qué examen tan fácil, va a decir. Eso es lo más que va a poder decir. Tanto, hablar tanto, estudiar para esto tan fácil, pero le digo yo que va a aprender lo fundamental para su vida profesional. Y ahorita esa es su risa, vamos a ver si no continúa cuando lee este concepto tan sencillo. El concepto moderno que establece acuerdo de voluntades. No hay contrato si no hay consensos, si no hay acuerdos. Y si viene Valencia y me dice, es que solo en el contrato hay acuerdos, no. En la vida amorosa es de acuerdos. ¿Usted es soltera o es casada, Valencia? Soltera. Con razón se le mira un semblante de felicidad y libertad. Se le mira estupendamente feliz y libre. Pero si ha tenido algún su novio por ahí o no. No. Bueno, sus reglas sí van a ser demasiado exigentes, pero cuando llegue, eso es, y mi hija va por el mismo camino, así que no entiendo eso, ¿vale? Si tiene más o menos su edad. Si se vuelven las exigencias de hoy de las nuevas generaciones, me quedo sorprendidas. Y en la medida que se tenga mayor formación profesional y mayor independencia económica, es tremendo. Es tremendo y es entendible. ¿Cómo va a querer alguien que depende económicamente de la mujer? A un fracasado, a un vago, o a un bolo, o a alguien que no piensa, y que esté en una conversación y que sea como el jugador de tenis, la pelota y no puede entender nada de lo que se habla, o solo hablar de los trajes de Neto Brand. Sea su coeficiente que se reduzca a sostener una conversación de ese tipo, hasta ahí. Entonces, eso Valencia no me lo tiene que explicar. Mi hija tiene su misma edad y es una situación compleja, bien complicada, porque los estándares son diferentes. La broma que yo le hice de las reglas hizo porque son las reglas de calidad. Los perímetros, los parámetros son exigencia A, B, C, D, E. Solo que hay un momento en la vida que hay que tener cuidado con tantos parámetros, porque si no hay en la vida real, tampoco creo que haya una fábrica que me lo pueda elaborar con todo eso. Entonces ahí viene la pregunta más difícil. ¿Voy a pasar toda la vida esperando y nunca va a llegar? Nadie lo puede saber. ¿Por qué estoy haciendo yo la relación? Porque si viene Decia y me pregunta, ¿qué tiene que con lo que estoy hablando de acuerdo? El amor es parte de un acuerdo, es un consenso, es un pacto. El matrimonio es un acto jurídico, no contrato, pero es un acuerdo de voluntades. ¿Hasta dónde, en qué parte de la cama van a vivir los cónyuges o la pareja? Es un acuerdo. ¿Por qué Decia? Cuando hay una pareja, cada uno duerme donde quiere cada noche y cambia, ¿o qué pasa? No, se vuelven uno solo. Eso ya es más metafórico. No, eso ya, usted ya, no, Y el mismo, hombre. ya se fue. No, hasta me voy a ahogar. Hoy sí, déjame mejor callado. Imagínese, ella ya fue a un plano subliminal. Yo iba al plano del acuerdo. ¿Qué es lo que yo quería decir? Que donde el espacio físico que cada uno duerme es un pacto, un acuerdo. O cada noche hay que preguntar dónde va a ser su pedacito.
Sí, pero va por otro lado. Es la fusión de espíritus, me dice. Es la fusión de cuerpos. Somos uno solo en alma y en espíritu. Esto ya es novela y metáfora de la niña de Guatemala. Yo iba a algo más terrenal, que hay un acuerdo. ¿Qué respuesta me dio? Me dejó frío. ¿Qué piensa esa respuesta, Cintia Gil? Que la vi que se sonrió. ¿Qué piensa esa respuesta que yo decía? ¿Puede conectar su micrófono, Cintia? Su micrófono. Ahí. Buenas noches, licenciado. Bueno, la vi expresiva, pero sí me generó curiosidad. ¿Qué pensó con esa frase de Decia? Pues como lo que usted mencionó, licenciado, bien metafórica ella, Sí, la verdad, con mucho feeling, con, mucho corazón. con mucho sentimiento. Y ahí viene otra cosa más difícil que no va la respuesta. ¿Cuáles son esos límites de ponerle tanto sentimiento? ¿Qué puede pasar después cuando falla? No hay respuesta. No quiero yo propiciar más discusión del tema, solo lanzo la inquietud. Si no, Decia nos va a meter ya a terreno de Honduras, donde no hay verdades absolutas. Y cada quien va a juzgar la fiesta como lo pasó. O como lo está pasando. Cada quien va a tener su punto de vista conforme lo está viviendo. Bueno, lo que yo quiero subrayar es, la vida es acuerdos. Y por eso surgió el concepto, lo voy a repetir. El contrato es un acuerdo de voluntades. Si no hay consenso, si no hay interrelación de voluntades, no pueden quedar vinculados contractualmente. La manifestación de voluntad genera ese vínculo contractual a través de una relación jurídico patrimonial. Y cuando hablo acuerdo de contrato, podemos decir acuerdo, contrato, entendimiento, convenio, tratado, pacto. Imagínense qué rico es la Real Academia Española y el derecho, para que tengamos un vocabulario amplio. Y en la medida que más leamos todos los días, nuestro vocabulario va a ser más amplio, nuestro discurso va a ser mejor, nuestra conversación va a ser más rica, porque nuestra calidad de diálogo es mejor. Pero si no leemos nada, no va a pasar de repetir verdad, va, sí, y cuando escriben en las redes los chicos, se queda uno asustado, pues unas abreviaturas que solo ellos entienden. Eso es mutilar y atenta contra la Real Academia. Entonces nos vamos volviendo perezosos, que no queremos leer y queremos ya hasta pereza de armar una oración. Y aquí tan rico el vocabulario: acuerdo, entendimiento, contrato, convenio, tratado, pacto. Se refieren a situaciones similares, semejantes. Por lo tanto, cuando hablamos de contrato, de acuerdo de voluntades, por medio de la cual las partes se obligan. Una definición sencilla. Y ya más adelante vamos a discutir otra y vamos a hacer un ejercicio. Esta es la más fácil. Voy a poner una que ilustre, que es magistral, pero es más compleja. Y la vamos a explicar en todos sus elementos. Repito por tercera vez. Y lo repito por razones didácticas. Si viene Wilfrido, no me va a decir, al profesor le está dando Alzheimer que repetir las cosas. No, es por motivos didácticos. Claro, Wilfrido, no tengo Alzheimer, por eso estoy repitiendo para que quede claro. Repito, acuerdo de voluntades por medio de la cual las personas se obligan. Sencillo. Y si queremos otra definición sencilla y fácil de entender, vamos a leer el 1517. Mildred Susana Rodríguez, por favor, la lectura. ¿Podría volver a repetir el artículo? Disculpe, licenciado. Pero si tiene sus instrumentos a la mano, sí. Ese es su código, no tiene las reformas. Ese es de una edad de hace muchos años. No tiene las reformas. No, yo conozco la presentación de ese código. Es parecido al que yo estudié en los privados. Y tengo 34 años de graduado. Pero en fin, el 1517 no ha tenido reformas. El 220, no hay tiempo.
quiere que le diga cómo puedo comprobar lo que estoy afirmando, que su código no tiene las reformas y que está estudiando con códigos obsoletos. Si ustedes ponen el examen con artículos no reformados, será válido decir, mire, está bien porque yo le respondí con mi código que tengo de hace 20 años. ¿Será correcto? ¿O Sí, hay yo un creo que es deber el de actualizar? 227 que actualizaron el año pasado, ¿De qué me está hablando? del Código Civil, licenciado. Es que no es un artículo, es que su código no es del año pasado. No hay tiempo, pero ese código, en lugar de buscar las reformas, lo más ágil que tiene que ser, pero desde ayer, Cambiar. sí, claro, pero buscar las reformas. Sí, no tiene, no solo ese artículo, tiene muchos, el 211, el 221 no los tiene, pero no es, mi objetivo no es regresar a Civil 1, ni a Civil 2, ni a Civil 3, ¿verdad? Eso ya lo tiene que haber estudiado usted, no en el cuarto, del primero. Yo lo único que le digo es, cuando sus respuestas sean conforme a códigos reformados, la respuesta es incorrecta, ¿verdad? No, muy bien. Pero sí tiene el 1517 o no lo tiene en su código. Sí, licenciado. Indica, hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Bueno, gracias. Voy a explicar el 1517 y este consejo lo di el primer día de clases. Tienen que estudiar con códigos que tengan reformas. Lo que no tiene reformas es la exposición de motivos, por las razones que indiqué en esa clase. Pero si siguen estudiando con esos códigos anticuados, sin reformas, el problema no solo en el examen. Cuando ejercen la profesión, están estudiando con formas, con normas, unas que han sido abrogadas y otras reformadas. Y el momento para cambiarlo, ¿será que es un día antes del examen? Ahorita en cada clase ya lo tiene que tener. Solo con ver la portada, yo ya sé cómo es el código, ¿verdad? El 1517, todo lo tiene que tener. Hay que leer la exposición de motivos, qué fue lo que impulsó y originó a los legisladores para crear el 1517 y determinar que hay contrato cuando 2 o más partes convienen crear, modificar o extinguir una relación jurídico patrimonial. Aquí volvemos ese artículo, el 1517, que menciona la existencia de un contrato. ¿Desde qué momento? Desde el momento que 2 o más personas consienten. ¿Qué quiere decir eso de consciente, Mildred? Consciente. Solo la palabra consciente, ¿qué significa? Están de acuerdo en voluntad. Correcto, eso es. No puede haber consentir, es acuerdo, es pactar, es acordar, es lo que dice Mildred, es correcto. ¿Y en qué consienten? ¿En qué consiste la manifestación de voluntad? Crear, modificar o extinguir la relación jurídico patrimonial. De esta forma, es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones recíprocas, obligaciones sistemáticas a las partes. Las partes, en virtud del contrato, generan una obligación de cumplimiento obligatorio, de obligaciones recíprocas. ¿Qué sucede? Que el contrato viene a establecer un acuerdo de voluntades generador de obligaciones, pero al mismo tiempo viene a generar una reglamentación contractual. Eso es lo que dice el maestro López cuando afirma que el contrato es un acto y es una norma. Me explico esa dicotomía. Es un acto porque el contrato, al ser acuerdo de voluntades que genera obligaciones para las partes que se vinculan, es un acto jurídico. Pero también ese acto jurídico es una norma. ¿Por qué? Porque el acto jurídico al celebrar el contrato genera normas. ¿Cuáles son las normas? El contenido del contrato. Viene yo con Cintia, voy a celebrar un contrato de arrendamiento, yo soy arrendante y arrendatario, es un acto jurídico, pero el contenido de ese contrato va a tener normas, va a tener reglas contractuales, va a contener esas obligaciones que pactamos, el plazo, la renta, condiciones de vivienda, garantías, fianza. Esas son las normas. El contrato es lex inter partes, es un pacta sunt servanda. Por eso que el contrato es acto que genera una norma, una regla contractual. Todo esto son definiciones muy fácil de comprender, pero ahora vamos a hacer un ejercicio con quien entró de último en la clase para ver si, y vaya a comprobar si está presente.
Zuli Ordóñez fue la última persona que entró. Puede Buenas conectar su noches, doctor. cámara. Qué No excelente que tiene sea cámara rápido. mi compu es de escritorio. Ah, qué interesante. ¿Y cómo va a trabajar entonces las clases virtuales Ah, porque me voy a comprar una cámara. el otro año? No, mañana. Bueno, entonces esperemos ya verla, porque nosotros, no le voy a repetir, a mí me encanta ver que estamos interactuando con seres humanos, ¿verdad? Sí. Y algo que me llama la atención en la pantalla es ver solo a mujeres, ningún hombre, los hombres escondidos están. Con eso compruebo que las mujeres son las más valientes. Y que ojalá algún hombre salga diciendo lo contrario. Le preguntarías, ¿usted aguanta un parto? Por una muela estaría llorando, mi amigo. Qué bueno encontrar. Y usted, qué bueno. Evington, o así pronuncio bien. Evington, ¿qué piensa de esta afirmación? Esta alusión directa, tiene derecho a manifestarse. Pero yo veo que Andrés se sumó a la propuesta, pues. Yo creo que ambos tenemos la capacidad, tanto hombres como mujeres. Yo no hablé de capacidad. No, yo no dije que fuéramos, yo no me siento ni superior ni inferior. No hay un principio de igualdad. Yo lo que dije, la palabra literal es la valentía de ver a todos ahí, pero ya hace mi afirmación, se empezó a atenuar. ¿Sabe por qué? Porque aparece Andrea ahí. Y ese es ver el equilibrio. No, en capacidad no estoy diciendo que no. Me encanta ver ahí el equilibrio ya en la pantalla, André, porque le voy a explicar por qué. A mí se me facilita más dar la participación a los que estoy viendo ahí, ¿verdad? Entonces, la próxima clase lo invito a que usted aparezca también ahí a la par de André en una representación equitativa. También los hombres tenemos derechos. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Con quién era el ejercicio que hace? Conmigo, Zuli. Bueno, pero ¿quién es usted? ¿Es un robot o quién es Zuli? Yo quisiera saber que existe. En la próxima aquí clase, estoy. ahí se presenta Zuli. Sí, con gusto. Porque yo quiero saber que es un ser humano. Bueno. ¿Está lista? Es que a mí me gusta ver hasta la expresión corporal. Eso se califica cuando vamos dialogando, porque usted vamos a hacer un ejercicio y consiste en lo siguiente. Yo voy a leer esta definición que es más compleja, más amplia que las anteriores. Para efectos del examen, las anteriores están bien. Esta es solo para fortalecer conocimientos. Pero vamos a hacer el ejercicio. Yo le voy a leer despacio la definición y usted va anotando sus ideas centrales para que después me la explique en sus propias palabras. Ya. Y puede tomarse el tiempo. Por ejemplo, hay una palabra que se llama urdimbre, que si yo no entiendo qué significa, no voy a entender todo el concepto. Entonces usted también se puede acceder de Google y la Real Academia Española y preguntar qué es urdimbre. Muy bien. Se puede tomar sus segundos. Lo que yo necesito es que ponga mucha atención. Y si usted me dice, quiere que se la lea por segunda vez, con gusto lo hago. Gracias. Pero usted no lo tiene que explicar igual, con sus palabras, que por supuesto van a ser términos técnicos. Muy bien. Y es del maestro Díez Picasso, que es maestro de maestros. Ya quisiera yo tener la capacidad que él tiene para escribir de esta forma tan prolija y tan magistral. Bueno, el contrato es todo acuerdo de voluntades por medio del cual los interesados se obligan. Aquí va todo bonito y fácil. Eso concuerda con lo explicado en 1517 y en la explicación contemporánea que yo les di. El contrato es todo acuerdo de voluntades por medio del cual los interesados se obligan. Vamos bien. Aquí no hay problema. Sigamos. El contrato así concebido se convertirá en la institución central, en la piedra angular, no solo del derecho civil, sino de todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué nos está diciendo el autor? Contratos no solo hay en derecho civil,
Hay en la administración pública, hay en contratos laborales, hay contratos internacionales. Y es la piedra angular no solo el derecho civil, de todo el ordenamiento. Léase derecho público, léase derecho privado. Sigamos. El ordenamiento jurídico es contemplado o concebido desde este punto de vista como una trama o una urdimbre. Ahí tenemos que entender trama y urdimbre. Quien sabe interpretar gráficas, quien sabe qué es una trama y un urdimbre, me va a entender por qué elaboré la presentación de esta clase de hoy gráficamente en esa forma. Pero hay que entender un poquito más de cultura, no solo de derecho, que es una trama y que es una urdimbre. Sigamos. Porque es una trama o una urdimbre de contratos que los particulares celebran. El derecho es el reino del contrato. De manera que donde acaba o termina el contrato, termina también el derecho y comienza el reino de la arbitrariedad y la fuerza. ¿Qué es la arbitrariedad? Son los actos contrarios a derecho, los actos fuera del ejercicio de poder, un abuso de poder y el uso de la fuerza. Repito esa frase muy castiza, pero que ilustra mucho. Donde termina, el contrato es el reino del derecho, pero donde termina el contrato, termina el derecho. Es decir, el contrato promueve la paz social, pero donde no hay contrato, donde no hay derecho, no hay paz social, no hay una sociedad democrática, lo que hay es actos arbitrarios y de fuerza. Por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Y si viene Cintia, usted se salió del programa porque está hablando de Venezuela y habló de la medalla y eso no está en el punto del contrato, yo le diría, le respondo lo siguiente. El artículo 82 constitucional establece la obligación de la Universidad de San Carlos de resolver problemas nacionales y una visión internacional. Y para eso, ¿qué debo hacer yo primero? Entender los fenómenos sociales. Y si estoy estudiando derecho, con más razón. No puedo circunscribirme a la pobreza de una clase, de una cápsula. Ustedes tienen que tener un horizonte referencial que no basta las clases, tienen que tener la lectura y los análisis de lo que pasa en el mundo para poder entender nuestra realidad. Y alguien que vea, mire, yo no sé qué está pasando en Venezuela, eso sería un pecado capital, pues. Y que solo me puede hablar de los disfraces de Neto Brand, no, hombre, eso sí, no. ¿Verdad? Y es muy triste que un pueblo analfabeto sea mediante el pan y circo que se ganen los votos. Y entre más estupideces se hacen a un pueblo ignorante, mejor el resultado. Eso sí es alarmante. ¿Saben por qué? Porque nos mide como sociedad. Un individuo así que gane las elecciones nos califica como sociedad. Y aquella frase que dice, cada pueblo se merece el gobierno que tiene. Eso es preocupante, ¿no? Eso sin entrar a analizar todos los problemas que estamos viviendo como país, independientemente de un plano ideológico, el incremento de esa canasta básica de forma extraordinariamente alta, no hay quien no salga afectado, ¿verdad? Cuando el discurso iba en un sentido contrario. Me refiero al discurso preeleccionario. Y la realidad, ustedes la tienen, ¿no? Cuando no hay un sistema, ¿y por qué nos interesa todo el tema de carreteras? ¿De dónde ingresan las importaciones? Un puerto en condiciones, no hay. ¿Dónde se transportan? No hay. ¿Y qué hacen los empresarios? ¿A quién les recargan los costos? ¿Que pagar más seguridad, más transporte, 10, 20 horas de transporte? ¿Se recarga a quién? Al pueblo y con el mismo salario. Es que eso no hay una pérdida. Somos nosotros los que estamos pagando el proceso inflacionario. Entonces, si alguien dijera, mire, me estoy saliendo del tema, no, son contratos. Pero no podemos estudiar una burbuja, algo que nos afecta y nos atañe a todos.
Y solo hablar de los tatuajes que se hace este señor, no. No, no. Lo triste es que vuelve a participar y vuelve a ganar, ¿va? Entonces ahí el problema no es él, el problema somos como sociedad, que ese es el perfil que queremos, ¿va? No van a estar dando nombres, pero hay un alcalde en una ciudad cercana, un municipio cercano, cuando está hablando de plan territorial, impone un transporte eléctrico gratuitos, habla de planta de tratamiento de aguas, el tratamiento de la basura, el tratamiento de los pozos, de una forma científica, el tema del transporte. Esos son los temas propios del vecino. No andar en una patineta echando humo, pues. No, sí preocupa sobremanera. Ese es el patrón y si participa mañana, vuelve a ganar. Alarmante, alarmante. La pregunta es, ¿en qué momento administra los asuntos municipales? Si Nunca. toda la vida está en videos. No. Y en el fútbol. O sea, los arbitrios, los impuestos, ahí van. Y no solo el tema del tiempo y la administración. Pero que no, mire, que no hubieran problemas ingentes, de acuerdo, pero hay problemas alarmantes, el problema del agua, el problema del transporte, el problema del tráfico, el problema de los basureros, los deslizamientos, hay temas verdaderamente serios que meritan el ordenamiento territorial. No están abordados, ¿verdad? Entonces, con ir a regalar una canasta de verduras ya, y darle un abrazo a las señoras, ya obtuve el voto. Populismo puro y duro. Y otro tipo de contratos como el tema que se está dando ahorita en el Congreso de los contratos entre las municipalidades y el INDE, que tienen repercusiones a nivel macro. Es un tema más complejo. Cuando dijo que el contrato es el reino del derecho y que no solo es parte del derecho civil, es que todos estos actos de la administración pública, los que usted citó, en materia laboral hay contratos y la naturaleza del contrato es una sola, lo que tiene que sus modalidades distintos. Lo que denuncia la compañera es un tema eminentemente obligacional. El INDE presta un servicio porque en unas municipalidades realizan la labor de distribución. Es lo que hace la empresa eléctrica en Guatemala, en algunos municipios y en el Guatemala departamentos, algunas municipalidades. Pero para uno emitir una opinión parcial, no hay que ver el fenómeno actual de distribución y la deuda. Hay que entender el modelo eléctrico. El modelo eléctrico no funciona con soplar una botella y hay electricidad. Hay inversiones millonarias. Primero tiene que haber una hidroeléctrica. Tienen que haber una generación. Son procesos distintos que están regulados en la Ley General de Electricidad. Es un tema que yo domino con mucha propiedad. ¿Por qué? Hay una generación, traslada a otra distribución y el INDE como una política macro. Lo que hizo el INDE es trasladar a las municipalidades esa generación para que la municipalidad lo distribuyó. Y escuchen, las municipalidades cobraron el servicio. Así es. Lo cobraron. Entonces, ¿cómo es posible que el INDE, que la deuda es de muchos años, eso fue negligencia del INDE en el cobro? Porque algunas deudas pueden entrar a una etapa que se llama prescripción. Y ahí estamos hablando de contratos. Pero el INDE no podía seguirle suministrando mientras no pagaba. Hubiera cortado, mire, si bien es un servicio público, tiene que pagar esto. Las municipalidades lucraron con vender la energía, pero no pagaron el suministro. Y ahora hay deudas de 20 años. Y no quiero mencionar otro problema de lo que hace una organización, entre comillas, por llamarle bonito, social, que la figura se llama técnicamente hurto de fluidos. El hurto de fluidos es tomar ilegalmente y vender esa energía, sin hacer parte de este proceso legal. Eso se llama hurto de fluidos. Ustedes saben a qué organización me refiero. Sí, lo escucho. Licenciado, hablando de ese tema que tocó la compañera, pienso que el hecho de que el INDE suscriba un contrato o convenio con las municipalidades para, no sé,
es más negociar, creo, Así van a las hacer, deudas. y lo van a hacer Las- por 50 años, claro, así por ahí Pero va la eso, cosa. pero eso creo que caería en un delito penal. Mejor ¿Por qué? dicho, se ocultaría el delito penal. ¿Por Usted qué? bien lo dijo, y así como usted lo dijo, resulta ser de que por años se debe, porque los vecinos pagaron a la Sí, municipalidad. el vecino le Aquellas pagó a la municipalidad. El vecino, yo de vecino le pagué al alcalde. Claro, Al alcalde le que pagó tiene al la alcalde. empresa eléctrica. Y el INDE le proveyó, porque la municipalidad no tiene la capacidad de generar. Es cierto, pero Pero entonces lo esa generó plata el INDE, se pero el malversó, alcalde lucró, se porque no pagó malversó. una malversación. ¿Por qué? Él recibió del INDE a cambio de un pago. No le pagó al INDE, pero sí le cobró al vecino. Entonces, a Y la el hora de dinero que del el vecino no fue a pagar la deuda. a la hora de que el Hay Congreso que emita deducirle una ley Sí, pero el y alcalde se, tiene una responsabilidad límite de 20 años. Y lo establece el artículo 155 constitucional. Y aquí hay problemas de 50 años, ¿verdad? tenemos el Entonces, caso de Quetzaltenango, que tiene millones y millones que hizo esa situación, que el vecino pagó, ellos se apropiaron, así fue, malversaron los fondos así y ahí es, se queda. Entonces, hay cortes de energía eléctrica, hay un costo social ante esa situación. totalmente, así es. Entonces, si se suscribe un contrato como tal, esto queda impune. Y el contrato anterior era para cumplirlo. Pero Eh, ¿usted cree que alguien va a suscribir obligaciones por un periodo que no va a estar como alcalde? Hoy sale dando declaraciones un alcalde de Puerto Vares y que Es lo quiere que hacen suscribir, estos, ¿verdad? sí, que quiere suscribir un contrato de 50 años. La pregunta es clara. ¿Él por qué periodo se puede comprometer? ¿Puede comprometer sobre periodo donde él no va a estar? No. Él puede comprometerse hasta lo que esté su periodo. Entonces, al final, no va a haber un poder de ejecución. Y ahí se puede deducir responsabilidades al INDE. Eso es algo parecido como con las deudas que se tienen del IX. Se deja de pagar al IX y cuando el trabajador jubilado llega al IX, no están los pagos, entonces hay problemas. Es lo mismo, así es. Así es algo similar. Pero sí, no estamos saliendo del tema, estamos hablando de contratos y de deuda. Claro. Gracias por la participación, pero yo creo que a la compañera Zuli, creo que la confundimos. Zuli, ¿quiere que le vuelva a leer la definición? Bueno, voy a... Es que nos a metimos no a salirnos del tema, pero a la pobre Zuli se me olvidó que la dejamos con un gran paquete. A todos nos interesó, pero yo creo que a Zuli lo que menos le interesaba fue lo que hablamos. A ella le interesa ahorita, ¿cómo es eso? Que cada quien cuenta la fiesta, depende cómo la vive. Y Zuli lo que quiere es ahorita la definición del 10 Picasso. Le pregunto, por todo lo que hablamos, ¿quiere que se la vuelva a leer, Zuli? No, doctor, voy a decirle Bueno. mi opinión. Gracias. Bueno, acorde a lo que usted explicaba, yo puedo considerar entonces que es la voluntad que se va a fijar entre las partes interesadas, en donde cada uno pues va a dictar los beneficios y las obligaciones que cada uno debe cumplir. Y a eso veía lo de Urdimbre y también lo de la trama, porque eso pues va como conectado, entrelazado y va a lograr entonces a que se establezca finalmente ese acuerdo para que se cumpla. Y ya luego, pues lo de la arbitrariedad, que es hasta donde termina el contrato, hasta ahí yo dejo de tener las obligaciones para y de recibir también los beneficios. Pues yo le voy a escribir al maestro Díaz Picasso y le voy a decir que usted va a escribir una definición mejor que la de su explicación fue tan clara que no tengo yo nada que aportar. Usted no fue Ay, mi alumna el semestre anterior, Zuli. lamentablemente no, licenciado. Sí, pero le miro mucha capacidad de análisis y por eso me gustaría conocerla, pues no solo el robot. Pero ya para la otra, doctor. Bueno, pero sí explicó, nada que agregar, muy bien. Ay, Y gracias. que el contrato prácticamente lo que dice el maestro es, no solo es importante en el derecho civil, sino que en todo el ordenamiento jurídico. Lo que preguntó Mariana es un ejemplo, son contratos importantes que no son derecho civil. También ustedes como trabajadores, hay contratos importantes en derecho mercantil también, de tal suerte que todos. Por eso dije en clase hoy, ¿cuántos contratos celebraron?
muchos contratos, ¿verdad? En la otra sección dijeron 2 compañeros, ni un contrato celebramos, pero mi respuesta fue ni que ustedes vivieran en el Amazonas o en la selva de Petén, porque aunque vivieran en una tribu, hubo trueque, intercambio de productos agrícolas, ganado, etcétera. Y esos son contratos. No digamos, por ejemplo, André ya consumió internet, ya consumió Netflix, André ya vio lo de las Olimpiadas, los audífonos que tiene, hay un servicio especial para conexión, la computadora consumió y como no le gusta cocinar, manda a pedir comida y paga electrónicamente. Y aparte, como es buen padre, tiene otros gastos para niño, para su hijo. Y como el profesor es poco observador y analítico y entiende expresiones corporales, es buen padre. ¿Quieren que les explique la respuesta? Uno, yo fui procurador general y tuve que estudiar mucho el tema de la niñez como procurador general, porque era representante de los niños abusados y las violaciones, etc. Y es buen padre por lo siguiente. Observaron la forma que abrazaron a André. Ese tiene una explicación que yo la puedo descifrar. 2, un niño es lo más auténtico que puede haber. Nunca un niño expresa corporalmente un sentimiento que no tiene. Y eso solo lo puede tener un padre que es responsable. Y 4, confianza. Eso es fundamental hacia el padre. ¿Me equivoco, André? ¿Y le parece normal que en 2 segundos que observé le hice este perfil? Claro. Claro. Sí, y también no solo lo estudié, como procurador general me tocó casos terribles, ¿verdad? Terribles en materia de abuso, es la otra parte dura, entonces es agradable ver estas conductas porque necesitamos una maternidad y paternidad responsable, no solo la paternidad, es de 2, y es complicado, pero al final estamos construyendo. Y otra cosa, André, está construyendo con el ejemplo. ¿A cómo le va a exigir a sus niñas una educación de nivel si ellas no lo ven que él es responsable? Y se predica con el ejemplo. Así es. Aunque algunos, André y Chihuil, algunos patojos de ahí nos van a decir, estos están hablando solo pajas, van a decir. Así usted que convive con ellos y escuchará, estos patojos, estos están hablando ya. Sí, así dice, ¿verdad? Que como no lo han vivido, ¿verdad? Es más difícil entenderlo que no. Estamos hablando de la vida. Hoy es un nuevo concepto, pero sí, con esto termino. Un caso real que no voy a dar muchos datos, pero también hay algo que no se puede perder de vista. Se llama interés superior del niño. Es un principio que está en las convenciones del niño. Hay un X pareja que yo conozco y he dado la opinión. Es muy severo el tema y hay que tratarlo, tratarlo porque solo los que lo viven lo sufren. Es una pareja que tiene grandes dificultades, tiene un niño de 6 años que tiene el nivel 2 de autismo. ¿Y por qué le digo el nivel? Porque el nivel 3 se arrancan la oreja, se golpean, pero el 2 es muy fuerte. Entonces, ¿qué sucedió? Eso genera un desgaste permanente. De noche hay que compartir, no hay un horario, difícilmente pueden comer solos, hay problema de aprendizaje, el ir al baño, es una situación absorbente. Un psiquiatra lo explica, es como que André tuviera a la par, ¿cómo se llaman aquellos que ponen las aceras? Un material así como un aparato taladro, creo que se llama, que le pusieran, no sé el nombre, si es un taladro, Sí, pero taladro se llama, taladro se licenciado. Buenas llama noches. lo que, Sí, buenas noches, lo que taladro. pone, ustedes han visto cómo vibra y cómo siente el sonido. Sí, bien aparatoso. Entonces, dicen los psiquiatras que equivale como que
el padre tenga 2 taladros permanentemente. Es por hacer una analogía para lo difícil que implica eso, porque hablemos de un ejemplo. Usted que es enfermera, sabe si me está entendiendo lo difícil que puede implicar eso, porque va generando un desgaste emocional y al principio de la familia empieza a apoyar. Al principio. Pero llega un momento donde ya dicen, alto, ya me agoté. O le preocupa que el niño pueda tomar una medida autodestructiva y le genera responsabilidades. En resumen, los dejan solos. Y en este caso, la situación pareja ya no existe. Solo el niño. Y al padre le dice la esposa, mire, ya me agoté y me voy de la casa. Y le dice el padre, ¿cómo que me voy de la casa? Sí, ahí te haces cargo del niño. Si llevando los dos es difícil, que al final no es una ayuda, es una obligación, tanto maternal como paternal. Y en este caso, ella le dice a él, ya no soporto, no tengo vida familiar, no tengo vida con mis amigas, etcétera, y me voy a ir. ¿No? Me voy a ir, entonces, ¿cómo hacerle explicar a ella? Él me pregunta desde una perspectiva del interés superior. Y que si el niño ha tenido pocos avances, como medio hablar, medio comer, medio vestirse, decirle, si se le rompe el amor, la relación efectiva, el niño va a perder los avances. Lejos de eso va a tener una etapa regresiva. Y la etapa regresiva lo va a llevar a una depresión. Y a una depresión donde no va a comer. A una depresión donde no se va a levantar de la cama, etcétera. Y ella, si en un año se repite y regresa, ya no va a poder. El cuadro es impredecible, pero sería un daño a los derechos humanos del niño por anteponer mis intereses. Y al final yo le digo a él, explícale que si no son ustedes, ya no hay familiares, el Estado tampoco. ¿Quién entonces? Y al final es un angelito de Dios que no pidió venir en esas condiciones. Y ahí, André, sí viene un buen criterio. Si no saben cuál es la causa, si es genética o no genética el hijo, ahí sí tienen que abstenerse de tener hijos. Ya una decisión de vida justificada. El tema es muy humano. El tema es muy humano, pero es una tragedia. Es una tragedia. Yo no puedo dejar abandonado ni que fuera ni a las mascotas, pues. Menos a un niño con una capacidad diferente y en una situación de vulnerabilidad. Usted como enfermera sabe el desgaste que eso que implica. Y en Guatemala no hay ningún centro especializado para eso, Andrés. No hay. Lo único que hay en materia de salud mental es el Federico Mora, pero ahí no es un tratamiento psiquiátrico. Lo que hacen es drogarlos y no tienen niños. Los drogan y se mantienen en condiciones, pero no hay un centro de salud mental para niños, menos con esa especialidad. Es una persona vulnerable, vulnerable y al final ellos no pudieron venir al mundo, fue por nosotros, entonces mínimo armarse mucha paciencia, buscar terapia, buscar ayuda profesional, contratar a personas para distribuir horarios, pero cualquier alternativa, pero la que menos se tiene que hacer es evadir esa responsabilidad por el principio interior. Es como pasa en los divorcios. Es detestable cuando el divorcio de los niños se convierte en un trofeo. Es un problema diferente. Yo me lo quedo, tú me lo quedas, entonces se pelean, pero lo que prevalece son los intereses de los padres del ego. Y lo que debe prevalecer no es eso, es el interés superior del niño. Y hoy hay una tendencia psicológica que es propensa a hablar de una patria potestad compartida.
bajo reglas, bajo controles también, no para generar confusiones en el niño. Pero eso es muy difícil por los padres, ¿verdad? No anteponer la prioridad, el interés superior de los niños sobre los intereses de los adultos. Es complicado, pero desde que se trajo un niño a esta vida, hay que respetar sus derechos humanos. Y no nos podemos convertir en violadores de derechos humanos, que muchos padres lo hacen. Licenciado, una pequeña observación. Sí, Daniel. Fíjese que lo que usted comentaba muy cierto, y no sé si los compañeros vieron la noticia de este niño que a mí pues me dio mucha tristeza, que de hecho falleció el niño a la semana, que incluso lo encontraron fuera de su casita en Chimaltenango, Sí, que la sí. mamá lo deja Sí. fuera, ¿no? Yo creo que lo que usted decía, muchas veces hay ciertas enfermedades, bueno, actualmente se conocen, ya tienen nombres, ¿va? Porque ya hay estudios que se están ahí. Pero yo creo que la parte esencial que nos toca muchas veces, a mí me inculcó mucho algo que él me decía: no seas el padre que siempre odiaste. Claro. No seas el jefe que siempre odiaste. Entonces creo que un licenciado, el Ika Vidán, a mí me gustaba mucho la frase de él, que él decía que somos agentes de cambio. Y creo que la parte de ser padre es la parte fundamental y principal que nos toca, como usted decía, ¿no? Que decía el compañero. Creo que nos toca demostrarle a nuestros hijos con ejemplos. Por ejemplo, no podemos decir a nuestro hijo, mira, yo te amo, pero lo empujamos, ¿verdad? Sino le decimos yo te amo, pero le damos el abrazo. O no le provee amor. Exacto. Entonces, porque muchas veces cuando el niño va creciendo, y precisamente lo que te decía, hoy los jóvenes, bueno, yo tengo un hijo ya de 21 años, y así digo yo, pues, ¿y cuándo? No, todavía no. Sí, pero muchas veces uno a veces incide mucho como ejemplo de padre, porque por nosotros los hijos, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, pero a veces de repente, hay muchos los niños casi siempre son observadores, ¿verdad? Por ejemplo, uno llega y viene cansado de trabajar, ¿verdad? Y dice, vengo cansado, y de repente el niño corta. El niño espera recibir la misma emoción. Y tal vez nosotros, yo entiendo de esto, o sea, trabajar, estudiar, es una carga bastante pesadita, pues. Y con un profesor yuca de Civil 4, más cargada. Una de tres cosas. Entonces, nosotros somos el agente de cambio que debemos realmente venir y decirle, hacer esto, pero con el ejemplo, porque de nada nos sirve a nosotros. Yo tengo una amiga que precisamente tiene un niño con autismo y precisamente se daba los problemas que se comentaba, pues, o sea, por ejemplo, el padre fue alcohólico y falleció cuando ella tenía más o menos 15, 16 años, y la mamá muchas veces tenía cierta recriminación con ella, pero ella se consiguió una pareja y empiezan desde que estuvo embarazada ella, empezó el pleito. Prácticamente la persona se terminó, o sea, convivieron unos 4 o 5 años porque tuvieron 2 niños, pero siempre en todo el trayecto del embarazo, ella me explicaba, era pleitos, porque precisamente él le recriminaba por qué no se había cuidado. Y yo le decía a ella, pero es que la obligación es de ambos. O sea, de 12. Como él, como tuya, ¿verdad? No es solo tuya, le digo, ni solo de él. Le digo. Al final del cabo, el niño nace y resulta que el niño tiene autismo. Lo que yo no sabía era que habían niveles, hasta hoy que usted lo explica. Entonces, pues ella se dedica así como que al final termina como que el chavo se desespera y la deja de 4 años el niño y la niña creo que 2 o 3. Pero ella se consigue una pareja que el cuate, sí, mis respetos, pues, para hacerse cargo de lo que no es su responsabilidad. Y el cuate, pues, ya tiene un niño como de 10 años, mayor que los de él, pero acopló bien. Entonces, el niño, o sea, yo le veo bastante cambio avanzado. Entonces, a veces me ha quedado mentalmente así como que el autismo es parte como que el rechazo que se hay de cierta manera de los padres hacia los niños.
Porque me imagino que si él todavía le recriminó que por qué se había embarazado, prácticamente no quería al niño, pues. A mí, Claro, entonces yo digo, los niños los debemos desde que vienen. lo Yo, siente. gracias a Dios, a mis hijos, a todos les digo, yo los amo y los quiero. Tengo 4. Y le digo, para mí son mis motores, para mí son mi bendición, le digo. Entonces, digo yo, esa es parte que sí influye para que hay ciertas cuestiones también, porque incluso dicen, bueno, cuando los niños están en el vientre, pues uno debe de hablarles, tenerles cierto tiempo, por ejemplo, sobarle la pancita a la mamá, decirles, mira, ya vas a venir. Y yo me doy cuenta con los niños, pues gracias a Dios los míos, pues todos así que normales, pues, pero es parte, pues, y digo como sociedad, porque por ejemplo este pobre niño, yo si hubiera tenido la posibilidad de adoptarlo, ese niño en Chimaltenango, o sea, a mí me dio una tristeza ver cómo ese niño amarradito de sus Claro. manos, ¿qué culpa tenía él? El Nada, gran pues. problema es cuando nos volvamos insensibles, indiferentes ante esto, es que ya perdimos la calidad de seres humanos. Si nosotros vemos todo eso y somos insensibles, eso nos debe preocupar como seres humanos. Fue muy interesante esta reflexión humana porque primero, antes de estudiantes y abogados, somos seres humanos. Entonces, esas reflexiones siempre las tenemos que hacer sin perder esa dimensión. Pasen buena noche y nos vemos el jueves. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, Buenas noches. licenciado. Muy licenciado. interesante, impactante su clase. No sé. Feliz noche.